Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. El amor de Dios Padre esté con todos ustedes, queridos hermanos. Estamos en Radio Católica Mundial, EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy con ustedes estamos la hermana Daniela y la hermana Ana Laura. Yo quiero invitarlos, hacerles una súper invitación, y es que ya llevamos tiempo compartiendo con ustedes, ya han sido casi 2 largos años, pero hermosos, eso sí, en los que hemos ido aprendiendo muchos temas y hemos ido creciendo en la fe como una familia, ¿sí? Entonces queremos invitarlos a que nos escriban, nos regalen sus testimonios, sus impresiones sobre nuestro programa, que de pronto nos cuenten qué temas también quieren como conocer o tocar un poco más en este programa. Para eso tenemos abierto nuestro correo info@comunicadoras.org, y también tenemos o estamos pendientes de los chats de nuestras redes sociales. En YouTube y en Facebook nos pueden encontrar como Comunicadoras Eucarísticas, y en Instagram estamos como comunicadoras-cpc. Claro que sí, y bueno, como es de costumbre, queridos hermanos, iniciemos este programa con la ayuda del Espíritu Santo. Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven, Espíritu Santo. Te necesitamos y te rogamos que ilumines nuestro entendimiento, fortalezcas nuestra voluntad, inflames nuestro corazón de amor hacia Dios, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Enséñanos a amar, enséñanos a aceptar las verdades que el Señor y que nuestra Santa Madre la Iglesia nos ha enseñado en el transcurso de la historia. Ven, Espíritu Santo, y danos docilidad, que no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. Te ruego por todas aquellas personas que en estos momentos están necesitando de esta oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este día, por darnos vida. Gracias por fortalecernos en los momentos difíciles, de preocupación, de angustia. Creemos en ti, Señor, confiamos en ti, y que este programa sea de mucha bendición para aquellos que no te conocen, no te aman, y para aquellos que ya de pronto tienen un camino, tengan la fortaleza, el amor para transmitirlo a los demás. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, hermanos, sigamos aquí tratando de dar respuesta a esos interrogantes existenciales que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Y ahondando en todo lo que esto conlleva. Hermana Daniela, ¿qué tal si hoy hablamos o seguimos pues nuestra semana hablando sobre la muerte? Exactamente, y también nos dábamos cuenta que el Señor nos muestra a todos un camino de santificación, como que nos va instruyendo por dónde debemos ir, los mandamientos. También nos ayuda como a definir qué es lo bueno, qué es lo malo, a diferenciar, a ser muy claros en qué debemos rechazar, en qué debemos dejar de un lado. También nos advierte que nos hace daño, y también nos advierte nuestra Madre Iglesia que nos puede llevar a la perdición, que nos puede alejar totalmente de Dios. Vale, pero recordemos que finalmente es el hombre el que hace uso de su libertad, y con esto gana pues o la vida eterna o la muerte eterna, ¿verdad? Escogiendo aquello que desea
el hombre tiene también el compromiso de asumir las consecuencias de aquello que opta por seguir, ¿verdad? Aunque cada uno de nosotros tenemos el poder dado por Dios de elegir, debemos tener en cuenta que de todas maneras el demonio siempre quiere tratar de influir en nuestras decisiones, ¿cierto? O con sus inspiraciones o con sus instigaciones. Entonces debemos estar como muy pendientes para poder como batallar esa lucha diaria que hay. Exactamente. Y que no podemos negar que también alguien que está muy interesado en nosotros, que nos vigila constantemente y que quiere pues que nosotros rechacemos totalmente a Dios, de que nos alejemos de su plan de salvación, es el Satanás, es el enemigo, como lo dice el catecismo en el numeral 2851. Nos damos cuenta que existe y que no es una mentira o que es una fábula, un cuento. Dice así: Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Entonces nos damos cuenta que él prácticamente busca la manera de que nosotros nos alejemos de Dios, de su voluntad, de lo que el Señor nos ha enseñado durante tanto tiempo y principalmente alejarnos de los mandamientos que nos protegen de tanta cosa. Ciertamente, como tú lo dices, o sea, el demonio como tal, muchos creen que es un invento, ¿verdad? Creer esto es de por sí una pedagogía que usa Satanás para influir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si él se nos presenta de verdad cachimorado, todo feo, deforme, con cola, ¿sí? Obviamente nosotros nos asustamos y salimos corriendo, pero él entonces se presenta de una manera más suave, más bonita, más apetecible, por decirlo de alguna manera, para que nosotros caigamos en sus, pues, como en lo que nos dice. Sí, en su astucia, en su... Sí. Cómo nos envuelve. Sí. Entonces, y cómo, o sea, él nos va mostrando las cosas como si fueran buenas, como si fueran ricas, como si fueran deseables. Entonces, bueno, así fue el demonio. Esto fue lo que hizo con Adán y Eva. De hecho, fue tentarlos con mucha sutileza, ¿sí? Y fue atacando realmente las potencias con perturbaciones para que, o sea, ya las potencias quedaran como desordenadas, heridas, agraviadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Con perturbaciones hizo que nuestras conciencias ya no conocieran, ya no amaran y ya no sirvieran a Dios, ¿sí? Con toda su astucia atacó nuestra mente, la confundió con las falsas doctrinas, ¿verdad? También atacó el corazón y nos presentó los falsos ídolos y sobre todo atacó nuestra voluntad, ¿cierto? Y eso es lo que hace que nosotros casi siempre caigamos en prácticas nocivas, en cosas que realmente nos dañan a nosotros mismos y dañan nuestra relación con el Padre Celestial. Exactamente, entonces precisamente nos damos cuenta que ya vamos andando un poquito sobre el tema y el tema de hoy es las falsas verdades de la nueva era. Entonces iniciemos este programa principalmente con una frase de la espiritualidad CPC. Conéctate con este pensamiento. El demonio es tan astuto que a veces se hace cristiano con tal de confundirnos. Increíble, porque se reviste de ángel de luz, se reviste como bueno, como que está de nuestra parte, como quien nos puede dar todo lo que queremos, ¿no? Porque muchas veces muchas personas se dejan engañar por el enemigo porque él, digamos, quiere ofrecerles lo que ellos en este mundo, ¿no? Como se lo ofreció a Jesús, ¿no? Pídele a esta piedra que se convierta en pan. Si me adoras, le dice, te daré todos los reinos. Entonces nos damos cuenta que él también se presenta como un ángel bueno o como un cristiano que quiere ayudarnos. Y no nos damos cuenta que al pasar del tiempo, si nosotros nos mezclamos con algunas, digamos,
mentiras de la fe o con algunas falsas doctrinas o con unas falsas prácticas erróneas, no nos vamos dando cuenta y sutilmente nosotros nos vamos contaminando y nos vamos alejando de Dios porque actualmente, pues así no podemos ser bobos. O sea, así como nosotros, así como el enemigo busca engañarnos de una manera sutil dándonos cosas materiales o ofreciéndonos cosas como personas incluso, pues también él es muy astuto de engañarnos a través de doctrinas y de cosas que pueden hacernos confundir de que ¿será que esto es de Dios o será que esto no es de Dios? Ahora, aquí la cosa es que él sabe cómo presentarnos las cosas con medias verdades, Exacto. porque él conoce la verdad. Recordemos que él fue creado como un ángel de luz. Luzbel, el ángel más bello, sí, más grande, con más luz, pero él mismo se fue hacia la oscuridad. Sin embargo, tiene el conocimiento de lo que es el bien y de lo que es la verdad, y por eso sabe cómo manipularnos a través de ellos. Ahora, para que lo tengamos claro, hermanos, y no nos dejemos engañar, o sea, la nueva era es un movimiento sociocultural que contiene un conjunto de corrientes o creencias basadas en las religiones orientales, como el espiritismo, como las terapias alternativas, la psicología transpersonal, la ecología profunda, la astrología, el gnosticismo. Todo eso viene ahí metido en la nueva era. Hay una mezcla, una mezcolanza de cosas. ¿Sí? Como diríamos nosotros, es un supermercado espiritual, ¿no? Porque te ofrecen muchos productos aparentemente buenos y pues que supuestamente con ellos vas a iniciar una nueva época en la cual pues la humanidad y todos vamos a estar en profunda paz, en profunda coherencia, pero nos estamos dando cuenta que eso lo que nos está llevando es a enaltecer este yo, ¿no? A amarnos a nosotros mismos, a mirarnos a nosotros como Dios, y pues con esta definición no nos debe quedar la duda de que el objetivo de estas prácticas de la nueva era es alejarnos sutilmente de Dios, desvirtuando nuestra fe y la iglesia, y también vernos como no con los ojos de Dios, sino con nuestros propios ojos, o como el enemigo también quiere que nos veamos, creyéndonos superiores a Dios. Es importante aquí, queridos oyentes, tener una mayor claridad sobre estas prácticas de nueva era, ¿cierto? Por eso en este espacio de Conectados nosotras vamos a tratar de mencionar 4 falsas verdades, entre comillas, ¿sí? Que nos presenta la nueva era, ¿sí? Y, o sea, por las cuales el demonio sigue como tentando a la humanidad para que sin darse cuenta se aleje del amor y de la misericordia de Dios y pues nada, leer la espalda al Divino Maestro. Exactamente. Y bueno, la nueva era reúne las mismas propuestas que el enemigo le hizo a Adán y a Eva. Entonces, esto lo encontramos en el Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 6, y dice así: y dijo la serpiente a la mujer, no moriréis, es que sabe Dios que el día en que comáis del fruto del árbol, se os abrirá los ojos y seréis como dioses, conoceréis el bien y el mal. La primera falsa verdad es no moriréis. Ciertamente. Entonces, ¿qué hace la nueva era? La nueva era lo que hace es vender una idea pacifista de ese no moriréis. O sea, todos ya sabemos, y la iglesia nos lo enseñan, que por el pecado original, lo dice la palabra, entró la muerte al mundo. Por el pecado entró la muerte al mundo. ¿Sí? En ese momento la tentación dice, no moriréis. Entonces, lo que viene a vendernos la nueva era es que el hombre no muere, el hombre se reencarna. Ajá. Tiene más vidas, una vida nueva en la cual uno puede ir arreglando los errores de la vida anterior. Increíble. ¿Cierto? Esto es una máscara terrible porque, o sea, quiere decir, no, tengo otra oportunidad. Vivamos aquí como quiero porque tengo otra oportunidad. Y se nos olvida, o sea, se nos pierde el enfoque. Es que dice el Evangelio, el hombre muere una sola vez y después viene el juicio. Si yo me entretengo pensando que tengo otra vida más adelante, no me pongo las pilas. Es como decir, si yo sé que mi examen tiene una recuperación, yo puedo darme el lujo de perder este examen. ¿Cierto? Y no es así, hermanos. O sea, solo tenemos esta vida para ganar la patria eterna. Exactamente. Y qué impresionante porque cuando fallece algún ser querido,
puede ser cualquiera y uno dice, a ver, es como difícil ver que las personas lo que primero que hacen es, mi angelito ya subió al cielo. Es lo primero que pensamos, ¿no? Sí. Sin saber, sin darnos cuenta de que esta persona, independientemente de lo que haya hecho o vivido, pues esta persona tiene que encontrarse con el juicio de Dios y que sus obras buenas pesen más que sus actos malos. Entonces nos damos cuenta que pues la nueva era nos hace pensar que no va a haber un juicio o tranquilo, no se preocupe. Y también esta mentira es totalmente opuesta a lo que nos enseña la iglesia, a lo que nos enseña Jesús sobre la resurrección. Esta enseñanza cristiana nos muestra que Jesús murió, pero también resucitó, ¿no? Y nos mostró la vida eterna, como dice en el Catecismo numeral 1022, para aquellos que quieran buscar sobre esto que les estoy hablando, dice, cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. O sea que en este juicio se define la purificación, su entrada o en el cielo o la condenación eterna, o tal vez esta persona fue buena, pero tuvo algunas faltas y no es totalmente pura y debe entonces como purgar un poco en el purgatorio, pues el purgatorio es la misericordia del Señor, como para usted irse limpiando y poder asemejarse un poquito más a Cristo y poder pasar directo al cielo. El asunto, mis queridos hermanos, es que hay una enseñanza muy bonita de nuestro Padre Fundador, y era que Él nos decía, hey, la vida es el tiempo para merecer el cielo. Ajá. ¿Sí? Hermanos, yo insisto, y es que hay que insistir, no podemos perder el tiempo, no podemos entretenernos con prácticas espiritistas, no podemos entretenernos con las cosas que realmente dan vueltas en el propio yo, ¿sí? Nos encierran en nosotros mismos y no nos permiten pues realmente enfocarnos en lo que es realmente prioritario. Miren, la vida en esta tierra, dice la Biblia, 70, 60 años, el más robusto vive hasta 80. Uh-huh. O sea, obviamente hay gente que llega a los 100, 120, pero en sí nuestro vigor de vida para merecer el cielo es muy corto, y el vigor en esta vida, en esta tierra, es muy corto. La vida real, ¿sí? Está después de la muerte, es la vida eterna, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar estos días en esta tierra luchándola, sudándola, tal vez sufriendo un poquito, eso sí, con felicidad, ¿sí? Para poder merecer una eternidad bienaventurada, ¿o nos vamos a dedicar en esta vida a la rumba, a lo fácil, a lo cómodo, y nos vamos a ir a merecer una eternidad, o sea, totalmente atormentada? A perder el tiempo en el celular, mirando una cantidad de videos que de pronto en unas aplicaciones que uno dice, pues eso para qué sirve para tu alma, eso de qué te está sirviendo en la relación con los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado porque prácticamente nos estamos dando cuenta que el enemigo cada vez más nos va envolviendo y nos va queriendo distraer para que nosotros pues como que no caigamos en cuenta de que vamos a morir. Es impresionante porque a mí me ocurrió, pues yo nací en esta época y es difícil para uno como pensar que se va a morir, ¿sí? Porque a ti nunca te hablan de eso, siempre has pasado como tu vida pegado de pronto al computador, al celular, a las amistades. Y yo recuerdo que el Señor, cuando me permitió a mí experimentar y ver que mi sobrino de 6 años falleció y que tenía una edad muy chiquita y de que no era un adulto, un anciano, sino que era un niño, eso a mí yo creo que eso me sacudió muchísimo y eso me ayudó como a caer en cuenta. Yo dije, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Luego también pensaba yo, bueno, y si él murió tan chiquito, ¿cuándo iba a ser mi momento? Y yo dije, uy, no, yo no estoy preparada. Eso de verdad que me despertó y yo dije, no sabemos qué hay en la otra vida. Y vemos que muchos santos han hablado de esta verdad, de cómo han visto almas del purgatorio que han pedido oraciones, cómo el Señor les ha permitido a los 3 pastorcitos, envió a Jacinta, a Francisco y a Lucía al infierno para que conocieran que existía un infierno y que muchas almas que iban allí
también eran por culpa pues de estos pecados de lujuria y que no había quien orara y se sacrificara por ellos. Entonces nos damos cuenta que, bueno, la Santísima Virgen también nos ha advertido muchísimo. Ahora, yo le digo una cosa, hermana Daniela, mientras uno se ve un video en un TikTok, es el mismo tiempo en el que uno puede hacer una Ave María. Yo aquí no le voy a prohibir verse en un video en un TikTok, obviamente uno se puede relajar, uno se puede, sí, pero ojo, hermanos, con el tiempo. Ojo, no perdamos tiempo, o sea, hay muchas cosas buenas por hacer, hay muchas cosas que podemos hacer por otros, por nosotros mismos, ¿sí? Una Ave María sirve para que un alma se convierta, una Ave María sirve para expiar muchos de mis pecados, ¿sí? Reparar. Entonces, tampoco les voy a decir, no, tienen que andar rezando todo el día en la calle, no, o sea, sí, uno puede incluso disfrutarse un videíto y compartirlo con Papá Dios, ¿no? Exactamente, incluso cuando si lo invita a alguien a comerse un helado. Es súper rico. Cómanselo, pero también esté recordando que hay muchas personas que no tienen. Agradezcale a Dios, Señor, gracias por esta oportunidad que me estás dando. Cositas tan sencillas podemos vivir en esta vida y disfrutar de también lo que el Señor nos dio, un paisaje hermoso, un atardecer. Cuidado con ese no moriréis, hermanos, cuidado porque es que el tiempo de esta tierra también es tiempo de Dios, es para alcanzar la eternidad. Y si vamos a morir, tenemos una sola vida, vamos a morir en este cuerpo, aclaro, ¿sí? Porque es que el alma está hecha para ser eterna, pero para ser dichosamente, o sea, eternamente dichosa o eternamente, pues, Infeliz. triste, infeliz, alejada de Dios. Entonces, como sea nuestra vida eterna, depende de cómo usemos el tiempo en esta vida. Ahora, segunda falsa verdad que nos trae la nueva era. Se os abrirán los ojos. Uy, cuidado con esto. Bíblicamente, el ojo hace alusión al conocimiento, ¿verdad? Entonces, abrir los ojos es ver lo que no se ha visto. Yo recuerdo un sacerdote que nos explicaba, nos decía, es que ¿qué era abrirse en los ojos en el jardín del Edén? ¿Sí? Porque en ese momento Adán y Eva conocían perfectamente a Dios. Bueno, o sea, paseaban con Él. Conocían o sabían que toda la creación se les había sido dada a ellos. ¿Sí? Conocían todo lo que era el bien. O sea que ese se os abrirán los ojos era hacia aquello que no conocían y era el mal. ¿Sí? Ellos habían experimentado la unidad con Dios. Lo que no habían experimentado era ese alejamiento de Dios, esa oscuridad. Entonces ese se os abrirán los ojos no siempre es bueno. Exactamente. ¿Sí? Y nos damos cuenta que ellos, o sea, como que ese abrir el ojo es como querer obtener como conocimiento, tener, sí, como saber muchísimas cosas más de lo natural, de lo normal. Y nos damos cuenta que esto lo que hace es que nos quita la mirada de Dios, ¿sí? Y entonces para ponerlo pues en cosas efímeras o en colocarlo en prácticas ocultistas, incluso para perder nuestra inocencia, la pureza del alma, como por ejemplo la gnosis, el esoterismo, el espiritismo. Ahora, aquí hay una realidad y es que se os abrirán los ojos. Eso también nos debe llevar a preguntarnos ¿y qué vamos a ver? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la nueva era? Quita la mirada de Dios, quita el centro de Dios para centrarse en uno mismo. O sea, hace que nos estemos mirando a nosotros mismos. ¿Sí? El centro de la nueva era es el yo, el que yo esté bien, el que yo esté tranquilo, ¿sí? Si vemos todas las velas aromáticas es para que yo me relaje, me serene, ¿sí? Si miramos todos los cuarzos o los colores, que hoy me pongo morado, para traer las buenas energías, o sea, todo va en corriente de mirarme a mí mismo. Exactamente, entonces vamos dejando como hasta este punto, ya vimos que no moriréis, se os abrirán los ojos, nos damos cuenta que pues las verdades de nuestra fe, de la iglesia, son muy diferentes a lo que la nueva era nos propone y vamos a nuestro Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Bueno, hermana Laura, ¿qué nos tiene para este Viviendo el Hoy?
Bien, yo quiero hablarles de una nueva sierva de Dios, pues relativamente nueva. En el 2018 fue proclamada sierva de Dios y se llama María Isabel Acuña. Resulta que esta niña se entregó en sufrimiento cuando estaba muy chiquita, ¿sí? A ella se le conoce popularmente como Marisa. Me imagino que María Isabel, Marisa, ¿sí? Bueno, ella es una niña costarricense nacida a mediados del siglo XX, que se encuentra camino a los altares desde el 2018, ¿sí? Resulta que Marisa, desde que era muy chiquita, manifestó muchísima fe, o sea, una fe inmensa. Y un amor a Jesús súper grande. También mostraba el deseo de servir a los más necesitados. Esto es hermoso porque estaba muy chiquita. Cuando tenía 12 añitos, a Marisa le diagnosticaron un tumor cerebral. Y pues la niña, en lugar de asustarse, ¿sí? Como suele ser lo normal, no solo en los niños, sino en toda persona que se le diagnostica un tumor, ¿cierto? Ella, o sea, empezó a ofrecer el dolor al Señor y pidió por la conversión de su papá, que se había alejado de la fe católica. Resulta que esta niña pues le entregó todo su sufrimiento y llegó a convertir a su papá. Sí, el 15 de agosto de 1954 la niña falleció cuando tenía 13 añitos. Y sin embargo pues el testimonio de como la fe, la entereza, como la niña vivió sus últimos momentos, fue lo que hizo que su papá realmente se interrogara y llegar a convertirse y a comulgar con la fe católica, ¿sí? Desde el momento en que María Isabel partió a la casa del Padre, muchas personas en diferentes generaciones y de diferentes edades aseguran que han recibido favores por su intercesión. Wow. En el 2018, como tal, fue proclamada sierva de Dios y pues bueno, ya el dicasterio para la causa de los santos le concedió como tal este título. Qué hermoso, ¿no? Porque estaba muy niña y vemos que ahorita están los niños dejándose informar por una cantidad de videojuegos, por una cantidad de entretenimiento, que lo que nos estamos dando cuenta es que los que estás llevando es a no pensar en los demás, sino solamente en ellos mismos, en darse en gusto, en entretenerse. Y es bueno que los papás a los niños les den como un horario, ¿no? Específico, una hora, si quieres jugar eso, una horita o media hora, no sé, pero sí establecerles como una disciplina y también que les coloquen actividades de ir a ayudar a los más necesitados, actividades en la casa donde puedan ver películas de santos, donde les puedan enseñar que existen niños de esta edad que son santos, que también sufrieron enfermedades graves, que también sufrieron muchísimo, porque siento que como que ahorita es muy difícil. Me preguntaba una mamá, hermanita, ¿qué hago? Mi hijo ya llega a mi casa diciéndome que ya sabe qué significan muchas cosas, porque en el colegio los compañeritos son los que le están como explicando muchas cosas, y ella me dice, ¿qué hago? Y entonces me impresiona mucho porque pues yo decía, le preguntaba, ¿alguna vez le has hablado de Carlos Acuti? ¿Alguna vez de Santo Domingo Guzmán? No, nunca. Entonces, claro, Santo Domingo Sabio. Entonces nos damos cuenta que prácticamente nos estamos dejando ganar la batalla. Nos estamos dejando como envolver por el mundo y siguiendo la vida como todos lo están viviendo, y no nos estamos dando cuenta que muchas cosas nos están ganando, y tanto bien que le puede hacer un niño cuando se encuentra con el amor de Dios. Ese niño es radical, ese niño es fuerte, es puro, ese niño va a elegir a Dios sobre todas las cosas, pero si usted en la casa no le enseña, ¿cómo va a querer usted que ese niño grande sea un buen alcalde, sea un buen abogado, sea un buen médico, si no conoció la verdad y no supo que era lo malo que lo podía alejar de Dios? Ciertamente, estamos creando una generación muy egoísta, preocupada solo de sí mismos. Uh-huh. Es hermoso ver cómo esta niña desde su corta edad ya se preocupaba por los demás. Sí. ¿Sí? No solo por los más necesitados, se preocupaba por su papá, porque ofreció su vida. O sea, es que es increíble ver que un niño ofrezca su vida. Sí. ¿Sí? Eso no es normal. No. Eso es consecuencia de una conciencia formada. Ahora, aquí no nos menciona mucho de la madre, pero yo creo que la madre tuvo que haber sido
como una piedra angular en la pilar. formación de esa niña. Sí, la Así verdad. que padres, los invitamos a todos, o sea, todos los días es un nuevo día para realmente concientizarnos o más bien hacer un examen de conciencia de qué hemos hecho por nuestros hijos, qué es lo que les queremos inculcar realmente y cómo podemos ir haciéndolo poco a poco. O sea, tampoco hay que obligar, pues, o sea, meter la fe obligada, no llega. O sea, Dios nos hizo libres precisamente porque uno no puede obligar a amar, Exactamente. ¿sí? Porque no sería amor. Entonces, la fe hay que sabérsela dar a la Eso. familia de una manera dulce, de una manera que guste al paladar. Y que ¿sí? comprendan que todo esto es porque Dios nos ama. Pero si muchas veces le queremos inculcar a los niños la fe como si fuera, te vas a condenar, te vas a ir al infierno. O sea, como que toda hora es como amenazando y por temor. Siguen a Dios por temor. Claro, y cuando el mundo les ofrece una cantidad de cosas buenas que a ellos les gusta y en apariencia les llama la atención porque es como normal, porque estamos inclinados al mal, pues claro, ellos que van a decir, no, qué miedo esto. Mejor me salgo de esto y hago como si nada. Y finalmente, no tengan miedo de hablarles. Exacto. Es que es mejor que ustedes les hablen a los hijos a que otra persona lo haga. Sí. ¿Sí? Si estamos hablando de la sexualidad, no tengan miedo de hablarles de sexualidad. Es mejor que lo hagan ustedes a que lo hagan en el colegio donde le van a decir, no, niño con niño, niña con niña, todo es normal. Ajá. No, háblenle ustedes, ¿sí? Explíquenle que esto es por amor, porque muchas veces no se explica desde el amor, entonces claro, ¿qué es lo que hacen? Que sexualizan todo. Así Y es. dañan la pureza de los niños. Así es. Hace poco tenía un par de amigos que me decía, mi hija ya me está preguntando, sí, cómo la tuvimos, cómo la sexualidad. Me tocó sentar a hablarle. Y yo le dije, Ok. eso está muy bien. Siéntese usted y háblele. Es mejor eso a que lo descubran por fuera. ¿Por qué? Porque cuando usted le habla, usted puede, o sea, tiene la oportunidad de guiar hacia dónde va ese conocimiento. Sí. ¿Sí? Entonces, es una cosa que te hablen de sexualidad en el plan de Dios, Ajá. ¿sí? Que es una manifestación de amor gigante que debe estar resguardada por el matrimonio. Y otra cosa es que afuera le digan, no, la sexualidad es solamente un placer carnal. Sí. No tiene nada que ver con el amor, porque es que así se trata hoy en día. Hoy en día la sexualidad, según el mundo, no tiene nada que ver con el amor. Entonces, no tengan miedo de hablarles de esos temas también contradictorios o fuertes, Sí, porque es es mejor que ustedes puedan controlar el ambiente en el que los niños aprenden de esas cosas que sí o sí las van a aprender. Bueno, pidámosle la intercesión a María Isabel Acuña, que sea ella quien nos ayude y interceda por ustedes, papitos. Saludamos a todas las personas que en estos momentos están con nosotros conectados. Gracias por sus comentarios, por las preguntas también que tengan. Y bueno, nos encomendamos a sus oraciones y transmitan esto a sus familias. Dios los bendiga y este fue nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, hemos hablado cómo el enemigo se ha metido como en falsas ideas, en falsas doctrinas, cómo se ha ido transmitiendo esto a familias e incluso se ha metido con religiosas, religiosos. Entonces vemos que muchas veces el enemigo lo que busca es tergiversar la verdad, confundirnos, alejarnos de Dios y nos muestra como una cantidad de productos como si fueran para escoger. Entonces, como la santería, ¿no? Que mezclan que tú puedes pedirle a la Virgen tal, a los ángeles tales, entonces se va volviendo todo como, a ver, ¿qué me sirve? ¿Qué necesito? ¿Qué cojo en el momento para poder pedir lo que necesito? Así es, también veníamos hablando de 4 supuestas verdades que son totalmente falsas que el demonio nos presenta. Hemos mencionado 2, hemos mencionado el no moriréis y el se os abrirán los ojos. Vamos en esta segunda parte a verlas, a andar estas otras 2 mentiras, pues, y vamos a ver también las consecuencias que trae la nueva era en nuestras vidas. Bueno, la tercera falsa verdad es serán como dioses. Entonces, bueno, la iglesia nos enseña que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero entonces, ¿qué hace la nueva era? Ella busca desplazar el puesto de Dios. Entonces, relacionándolo como
como con cosas de energía, prácticas que nos hacen sentir que estas energías son positivas, negativas, hasta incluso llegar a decir que todo es Dios, ¿no? Entonces por eso se llama esto se le llama el panteísmo. Entonces es uno de los frutos que llega a decir yo soy Dios, ¿sí? Entonces quitamos el puesto de Dios y entonces ya en ningún momento sabemos qué significa la palabra humildad. No sabemos qué significa postrarnos de rodillas y pedir misericordia. Entonces nos vamos alejando de todo esto porque pues como yo mismo me puedo salvar y yo mismo puedo hacer las cosas por mí y como seremos como dioses, entonces confundimos esa palabra con ese sentido egoísta. Esto es terrible porque si perdemos la visión de quién es Dios, tampoco sabemos quiénes somos nosotros mismos, ¿sí? Si no sabemos que Dios es el creador, se nos olvida que nosotros somos las criaturas, que no tenemos el control de todo, ni mucho menos de nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, toda esta enseñanza es totalmente contraria a la doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina nos dice que Dios no es una energía impersonal, sino que es una persona tal cual, ¿sí? Y es una persona que nos ama infinitamente y que es el creador de todo. Exactamente. Y la cuarta falsa verdad es conocedores del bien y del mal. Recordemos, como hemos hablado toda esta semana, el único que puede establecer estos principios de qué es bueno y de qué es malo es Dios, ¿sí? Por eso el Señor nos dejó sus mandamientos como para que nosotros podamos darnos cuenta, esto no está bien, esto no se hace, ¿sí? Pero estamos cayendo, como pueden darse en cuenta, como en un relativismo moral, como que no hay verdades absolutas, sino que cada cual tiene su propia verdad, cada uno define qué es bueno, qué es malo, y no nos importa si ofendemos a Dios o al prójimo, como que no le ponemos muchísima atención a eso. Voy a dar un ejemplo de una noticia que salió el año pasado. Una mujer que había demandado pues a una aplicación que porque no le habían dejado publicar pues su trabajo, que es la pornografía. Entonces pues para ella su arte, ¿no? Entonces para ella es como que eso está bien, pero realmente está súper mal. ¿Cómo nos hace daño la pornografía? Nos aleja totalmente del amor verdadero y nos va convirtiendo cada vez más en animales. Por eso no se nos haga extraño de por qué el mundo está como está. ¿Por qué los hombres golpean a las mujeres? ¿Por qué las mujeres golpean a los hombres? Hermanos, estamos tan llenos de esta basura que es normal que reaccionemos con la carne. Entonces, allí hay que darnos cuenta de que hay que aprender a pedirle al Señor que nos dé mucho discernimiento de espíritus para poder discernir qué es bueno y qué es malo. Sí, hermana Daniela, definitivamente estamos como nublados. O sea, recordemos de todas maneras que una de las heridas del pecado original es que nuestra mente quedó nublada y esto se nota. Entonces quisiera agregar que solo hay una verdad, ¿sí? Cristo es la verdad. Nosotros como cristianos católicos debemos defenderla. No nos podemos dejar llenar como de respetos humanos, debemos ser coherentes con nuestra fe, defender la capa y espada. Estamos en un tiempo donde hay que hablar. Sí o sí hay que hablar, con caridad, con amor, no queriendo obligar a la gente, no queriendo imponer una fe porque jamás ha sido así, sino en el sentido de querer iluminar, de querer ayudar. Bueno, si tú ves que una persona está sumergida en estas cosas erróneas, es muy bueno utilizar lo que habla San Pablo, creo que es en Gálatas, donde dice los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Eso te puede ayudar muchísimo. Bueno, yo si estoy viviendo según la fe, si rezo el Santo Rosario, si voy a Eucaristía, si intento meditar en la palabra de Dios, ¿qué frutos estoy dando? ¿De la carne o del espíritu? Y esa persona que está en ese mundo, que tal vez está que nos venden una apariencia de bondad, ¿no? Y de paz, nos damos cuenta que esta persona de alguna u otra forma habla mal del otro hermano, de alguna u otra forma busca que hacer caer al otro. Entonces como que muchas veces esos frutos que ellos quieren dar se ven reflejados lo contrario. Entonces eso ayuda muchísimo a decir, bueno, tú predicas con eso, pero yo me estoy dando cuenta que llevas una vida doble, que hablas de una cosa y eso no te está ayudando en nada. Uh-huh. Sí, bueno, hermanos, la era nueva. La nueva era realmente, ya lo dijimos, es muy sutil, se nos mete en la vida de manera
muy sutil. A los católicos se nos está metiendo en la iglesia una cosa impresionante. Queriéndonos confundir. Sí, no solo eso. Por ejemplo, hace poco pasamos toda la época de Adviento y Navidad, y entonces el Adviento nos enseña a hacer una corona en la que hay 4 velitas, 3 son moradas, litúrgicamente 3 son moradas, una es rosada, pero entonces a los cristianos se nos mete y la nueva era, que una que blanca, que la otra... que para la paz, que otra debe ser verde, que para la esperanza, que la otra amarilla para la riqueza. O sea, todo eso se nos va metiendo, ¿sí ven cómo se nos va combinando con la fe católica? ¿Sí? Cuidado con los ángeles, ¿sí? La nueva era se nos mete que Gamaliel, que yo no sé quién. No, hermanos. O sea, la palabra solo nos reveló el nombre de 3 arcángeles, ¿sí? Lo demás es nueva era, ¿sí? Nosotros no somos quienes para ponerle los nombres, pues, a los demás arcángeles ni nada, ¿sí? Cuidado, todo eso. O sea, se nos va metiendo de manera muy sutil y realmente la nueva era es totalmente incompatible con las enseñanzas de la fe cristiana. Digamos, en sus enseñanzas nos empieza diciendo, iglesia no, Cristo sí. Poco a poco la nueva era nos va diciendo, Cristo no, sufrimiento no, Dios sí, Dios es amor, Dios todo lo perdona, yo no sé qué, ¿sí? Y al final termina diciéndonos, Dios no, el hombre sí. O sea, el hombre puede alcanzar su plenitud en sí mismo, mirándose, entrándose en meditación él mismo. Lastimosamente ¿sí? Estamos así, sí es verdad. Sí. Bueno, y entonces vamos con las consecuencias de la nueva era en nuestra vida espiritual. Primero, corta nuestra relación con Dios porque a través de ella caemos en pecado mortal, apartándonos de la gracia que Dios nos da, que atenta directamente con el primer mandamiento. Bueno, y este atentado contra el primer mandamiento lo encontramos claramente en el Deuteronomio. Quienes tienen papel y lápiz, Deuteronomio 18, versículos del 10 al 13. Dice, no ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. Has de ser íntegro con Yahvé tu Dios. Increíble, qué hermoso, ¿no? Porque nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento ya nos estaban hablando de esto. Súper claro, la nueva era, la Sí. astrología, las adivinaciones, el espiritismo, la santería. Uy, sí. Eso aleja, es una abominación para el Señor. Exactamente. Y bueno, la segunda consecuencia es la contaminación espiritual. Al quedar nuestra alma desalojada por Dios, dejarla vacía, cosa que animan muchas prácticas esotéricas, orientales y de meditación trascendental, como por ejemplo también el yoga, así pues el cuerpo queda a merced del ladrón, que puede causar grandes perjuicios en nuestra alma. Como lo ha narrado tantas veces el padre Gabriel Amor, quien dice que por muchos años de exorcista, estos perjuicios son la posesión demoníaca, la obsesión diabólica y la infestación diabólica. Ahora, ¿qué son cada una de esas 3? Por ejemplo, la posesión demoníaca ocurre cuando Satanás toma posesión del cuerpo de una persona, ojo, del cuerpo, no del alma, ¿cierto? Y entonces él habla y actúa sin el consentimiento de su víctima. La mayoría de las personas a veces ni se acuerdan, o sea, y no tienen como esa voluntad para atajar lo que va a suceder dentro de nosotros. Sin embargo, esto pasa muy rara vez. ¿Sí? Es necesario que el sacerdote exorcista de la diócesis en las que se encuentren realmente examinen y disciernan estos casos. Exactamente. Y el segundo, la obsesión diabólica. Este tiene como síntomas ataques repetitivos, ¿sí? De pensamientos obsesivos, hasta racionalmente absurdos, pero de tal naturaleza que la víctima es incapaz de liberarse de esos pensamientos, ni de sí misma. Esta persona vive un perpetuo estado de postración, de desesperación, con intentos de suicidio. Esa obsesión casi siempre influye en los sueños. Entonces nos damos cuenta que el enemigo también incluso mentalmente nos daña.
Así es. Y la otra es la infestación diabólica. Yo no sé si ustedes, o sea, yo creo que todos alguna vez hemos hablado de las conocidas casas embrujadas. Ah, sí, sí. Pues no, resulta que la infestación diabólica es el fenómeno, ¿sí? Por el cual el demonio posee un lugar, ¿cierto? Y afecta, o sea, esto puede afectar casas, puede afectar cosas, muñecos y demás, se han visto también, animales, ¿sí? En estos lugares, o sea, pueden ser infectados porque en ellos, en los lugares o sobre ellos cuando hablamos de cosas, ¿sí? Se han practicado cosas de espiritismo, ritos satánicos, santería o cualquier otra forma de esoterismo. Entonces, el demonio al poseer este lugar puede, obviamente, mover cosas, provocar ruidos, hacer que se despierten olores, ¿sí? Y sin embargo, o sea, estas cosas, la infestación diabólica como tal, no genera o no provoca una posesión de las personas que viven en el lugar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, con esto no queremos generar como pánico. No, tranquilos. Lo único que queremos es como enseñarles una verdad, que hay que tener mucho cuidado, que uno con estas cosas se contamina, le abre puertas al enemigo que usted no se da cuenta. Y también, pues es que si uno se contamina yendo a lugares de fiestas, de rumbas, a discotecas, si uno se contamina yendo a lugares donde hacen brujería y todas estas cosas, muchísimo más practicar estas cosas. Entonces nos damos cuenta que es muy peligroso, porque si el Señor mismo lo dijo, es que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si no está el Espíritu Santo y la gracia de Dios en usted, entonces, ¿qué es lo que hay si usted se pone a practicar estas cosas, Virgen Santa? No quiero pensarlo. Sí, ahora, por último vamos a mencionar la tercera consecuencia. Ya dijimos dos, dijimos que corta nuestra relación con Dios y que nos llevan a una contaminación espiritual. La tercera consecuencia es la más terrible. ¿Por qué? Porque nos lleva a la condenación eterna. ¿Sí? Recordemos, queridos hermanos, que todo pecado mortal nos puede llevar obviamente al infierno, ¿sí? Si no nos arrepentimos y si no nos acercamos al sacramento de la confesión, sino que al contrario nos obstinamos a permanecer en ese error, Dios no quiera, pero tendríamos la desdicha de pasar eternamente en el infierno. Dios nos libre y bueno, que ojalá podamos vernos todos con nuestros compañeritos y hermanitos de Conectados en Familia en el cielo y en la eternidad. Ojalá que esto les haya servido muchísimo. Ahorita vamos a partir un momento este espacio hasta aquí para que podamos ir a una pausa musical. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. En dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. En las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Ven
por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salvaje busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven dulce huésped del alma, ven y haznos de nuevo. Ven sobre mí, ven sobre mí. Ven sobre mí. Ven sobre mí. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones, protégenos con la luz de tu Espíritu, protégenos, danos fortaleza y manténnos unidos a la vid, unidos a Dios, unidos a Cristo. Que esas falsas doctrinas no nos seduzcan. Ven Espíritu Santo, te entregamos todo lo que hemos hablado hoy para que, bañados en la sangre del Cordero, se conviertan para nuestro bien, para bien de nuestra alma, para medicina, para hacer medicina saludable. Santo Espíritu de Dios, queremos ser grandes cristianos, pero sobre todo queremos ser santos, no para vanagloriarnos, no, queremos ser santos para hacer sonreír a nuestro dulce Papá del cielo. Queremos ser santos para que con nuestra vida y testimonio muchas otras almas también se conviertan, amen a nuestro Señor, se salven. Queremos ser santos para que nuestro corazón esté constantemente motivados a servir al prójimo. Aléjanos del peligro de la nueva era. Aléjanos del peligro de la santería. Si en algún momento nos sentimos angustiados, perturbados y necesitados de alguna ayuda extra, no recurramos a la ayuda del mal, ni a la magia, ni a la adivinación, sino que más bien recurramos al servicio, recurramos a la adoración, a la Eucaristía, a los sacramentos. Que tengamos conocimiento de la verdad, porque la verdad es la que nos hará libres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, esto yo creo que vamos dando por finalizado nuestro programa. Hemos estado con ustedes la hermana Ana Laura Y la hermana Daniela. Los esperamos mañana. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados. Conéctate con